Uno de los temas centrales de la carta que Pablo le escribe a los romanos es el tema de la justificación. Esto no es casual, ya que era una palabra muy utilizada en la ley romana para referirse a la absolución de un delito o de una culpa. Y Pablo se vale de este principio tomado de la ley romana para explicar la obra de Cristo en nuestras vidas. Y es así que Pablo en la carta a los romanos se va a referir al Evangelio como poder de Dios para justificar a aquellos que tienen fe. Tanto judíos como gentiles necesitan ser justificados, necesitan ser hechos justos. ¿Por qué? Porque no hay justo, no hay ni siquiera uno que sea justo, va a expresar el apóstol. Para esto va a utilizar el ejemplo de Abraham, a quien va a utilizar como un ejemplo de aquel que es justificado por la fe y no por las obras. Es decir, a lo largo de todas las épocas, todas las personas que han sido justificadas por Dios ha sido por medio de la fe y no como consecuencia de sus obras. Nadie se justifica a sí mismo. Y finalmente Pablo plantea cuáles son los resultados de la justificación en la vida de aquella persona que es justificada. Y esto es de lo que se trata en el capítulo 5, los versículos 1 al 11 de la carta a Romanos, que les invito a leer. Allí Pablo dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Al tratar acerca de los resultados que la justificación produjo en nuestras vidas, Pablo se refiere principalmente a 5 aspectos. El primero de ellos es la paz. Por medio de la justificación que tuvimos, estamos en paz con Dios. Tener paz significa tener la convicción certera interior de que estamos bien con Dios, de que fuimos reconciliados con Dios, de que tenemos una relación con Él y ya no hay pecado entre nosotros y Dios que se interponga. El problema del pecado fue resuelto por Jesucristo, nosotros podemos tener paz. Dios ya no nos juzga por nuestro pecado porque fuimos justificados, fuimos hechos justos, o somos vistos por Dios como justos, como no merecedores de condena por medio de la sangre de Cristo. Por lo tanto, la condenación para los que están en Cristo Jesús ya no existe. No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Un segundo aspecto del cual somos beneficiarios por haber sido justificados es que tenemos entrada a la gracia. La gracia consiste en que Dios nos da aquello que no merecemos, en contraposición a la misericordia de Dios, que significa que Dios no nos da aquello que sí merecemos, que es el castigo. Bueno, en su lugar Dios nos da aquello que no merecemos, la salvación en primer lugar, bendiciones de toda índole en segundo lugar. El autor a los Hebreos se refiere en este sentido en el capítulo 10, versículos 19 al 22, diciendo: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Por medio de la gracia de Dios nos podemos acercar con confianza al trono de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios cubre nuestros pecados, cubre nuestras faltas. Nosotros ya fuimos justificados.
La gracia de Dios, no obstante, no es una credencial para vivir en pecado. Pablo se pregunta esto y dice, ¿hemos de perseverar en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, de ninguna manera. Estamos seguros por la gracia de Dios, nuestra salvación es por los puros méritos de la gracia de Dios y nuestra salvación fue obtenida por la fe, no por obras, no por lo que hayamos hecho. Sin embargo, esto no nos da la potestad de vivir vidas licenciosas, todo lo contrario, debemos vivir vidas que honren a Dios. Tenemos entrada a la gracia, tenemos paz con Dios. En tercer lugar, tenemos esperanza. Es lo que está diciendo Pablo acá en Romanos capítulo 5. Aquella persona que no fue justificada no tiene esperanza. A esto se refiere el mismo apóstol en la carta a los Efesios capítulo 2, versículo 12, cuando dice: en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En aquellos tiempos, antes de que seamos justificados, antes que Dios nos atribuya esta justicia obtenida por medio de la obra de Jesús, quien pagó la condena por nuestros pecados. Antes de eso no teníamos esperanza, pero dice el apóstol, ahora tenemos esperanza, ahora tenemos esperanza. El creyente puede vivir con esperanza y la esperanza mayor es que algún día habitaremos y veremos la gloria de Dios. En cuarto lugar, no solo paz, entrada a la gracia y esperanza, sino también gozo en las tribulaciones. Esto es poder afrontar nuestros problemas, poder afrontar nuestras dificultades, nuestras tormentas, tomados de la mano de Dios y sabiendo que si la voluntad de Dios se cumple en nuestras vidas, más allá de que no podamos entenderlo, va a ser para bien. El gozo en medio de las tribulaciones es una paradoja que se presenta constantemente en el Nuevo Testamento. Esta idea del gozo coexistiendo con la aflicción, algo que es impensado, algo que parece absurdo. Una mejor traducción de este pasaje sería que nosotros nos jactamos en nuestros problemas, nos jactamos en nuestra tribulación. Es decir, no es que nos alegramos por estar pasando un momento difícil, pero aún en el momento difícil podemos alegrarnos en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque las tribulaciones no son algo que vivimos per se. Es decir, cuando hay una tribulación en nuestra vida, Dios tiene un propósito y ese propósito es que seamos conformados más a la imagen de su Hijo. Y es por eso que esta tribulación, cuando la pasamos airosos de la mano del Señor, produce esperanza en nosotros. Y en quinto lugar, el quinto resultado que la justificación produce en nuestras vidas es que el amor de Dios es derramado en nosotros. El amor de Dios se resume en una palabra y esta palabra es Jesucristo. Dios muestra su amor con nosotros en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Podemos manifestar el amor de Dios en nuestras vidas mediante la obra de Jesús en la cruz del Calvario, que nosotros siendo pecadores, no merecedores de ese sacrificio, aún así Cristo murió por nosotros. Y estos son los resultados que la justificación produce en la vida del creyente. Ahora, para esto hay que ser justificado, para esto hay que ser declarados justos delante de Dios. Sin embargo, habíamos dicho al comienzo que la Biblia dice que ninguno de nosotros es justo. Solamente Cristo es justo, pero todos nosotros pecamos. ¿Cómo ser declarados justos entonces? Creyendo que Jesús pagó nuestra deuda muriendo en la cruz. Eso lo dice el primer versículo que leímos, que nosotros somos justificados pues por la fe. Creyendo que Jesús murió por nosotros, somos justificados y podemos disfrutar de estos resultados que antes mencionamos, que solamente experimentan aquellos que fueron salvados por la sangre de Cristo. Por lo tanto, que todos aquellos que están mirando este video de aquel lado puedan tener la certeza de que son justificados delante de Dios, de que cuando Dios nos mira, ve a una persona justa. ¿Por qué? Porque está salvada por la sangre de Cristo y creyó que esto es así. Que Dios te bendiga y que tengas una buena semana.